Los Zetas versus CDG. Las balaceras no esperan a la noche. En Tamaulipas, México, los disparos pueden comenzar a plena luz del día, frente a una tienda, en una esquina cualquiera, mientras un taxista lleva a su pasajero, una madre vuelve del supermercado o un niño regresa de la escuela. Y cuando llega la noche, lo que aparece en las calles son vehículos blindados caseros, camionetas artilladas, ráfagas que iluminan la oscuridad y persecuciones que parecen escenas de guerra. Pero no estamos hablando de Ucrania, ni de Siria, ni de territorios controlados por insurgentes en Medio Oriente. Estamos hablando de un estado mexicano donde la cotidianidad se rompió hace más de una década y jamás volvió a recomponerse. Quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo Tamaulipas terminó convertido en un campo de batalla moderno, la historia criminal que encendió esta espiral y algunos de los episodios más brutales que marcaron a sus habitantes para siempre. Y si te impactan este tipo de relatos reales y extremos, suscríbete y dale like. Eso nos permite seguir trayendo historias que la mayoría preferiría no mirar de frente. Para entender por qué Tamaulipas se volvió lo que es hoy, hay que retroceder casi un siglo. Desde los años 30, esta región fue territorio de una sola organización, el Cártel del Golfo. Al principio, traficaban alcohol hacia un Estados Unidos sediento por la ley seca. Pero con el tiempo, ese negocio se transformó en un imperio criminal enorme, que sobrevivió a mudanzas de poder, traiciones y nuevos jugadores. Su fundador, Nepomuceno Guerra, y más tarde su heredero, Juan García Ábrego, elevaron al grupo a niveles inimaginables. Tanto que en 1985, García Ábrego se convirtió en el primer mexicano en entrar a la lista de los 10 más buscados del FBI. Y aún así, durante décadas, Tamaulipas vivió una relativa calma. No era un paraíso, pero tampoco un infierno. Ese infierno comenzó cuando el propio Cártel del Golfo creó algo que nunca debió existir. Un brazo armado llamado los Zetas. Eran exmilitares, expertos en tácticas, disciplina y guerra. Al principio eran solo guardaespaldas, pero su efectividad, su organización y su brutalidad pronto los hicieron demasiado poderosos. Fueron ellos quienes introdujeron métodos que jamás se habían visto en México. Decapitaciones, mutilaciones, cuerpos exhibidos en plazas públicas, mensajes escritos con sangre. Con su llegada, la violencia dejó de ser silenciosa. Se volvió una forma de comunicación, una forma de poder, y Tamaulipas comenzó a desmoronarse. En 2010 ocurrió el episodio que marcó el inicio oficial de la pesadilla moderna, la masacre de San Fernando. Sicarios de los Zetas detuvieron 2 camiones repletos de migrantes, les exigieron dinero y colaboración. La mayoría no tenía ni una moneda. La respuesta fue ejecutarlos. 72 personas asesinadas. El caso se conoció por un milagro. Un sobreviviente ecuatoriano saltó por una ventana, corrió entre un cañaveral y se lanzó a un río mientras las balas entraban al agua detrás de él. Fue él quien guió a los agentes hasta una bodega donde los cuerpos estaban amontonados en silencio, como si la tierra misma los hubiera rechazado. A partir de ese día, las cifras oficiales se dispararon. Entre 2000 y 2009, hubo 2.600 homicidios, pero en 2010 pasaron de 288 a 721. En 2011, subieron a 855, y en 2012 alcanzaron más de 1.600. Era evidente, Tamaulipas había entrado en una etapa de violencia creciente y sostenida. Cada vez que un líder caía, cada vez que un grupo se fragmentaba, surgía una célula nueva, más pequeña, más desesperada y muchas veces más violenta. Así aparecieron los escorpiones, los ciclones, los metros, los fresitas, los rojos, los panteras, los Zetas vieja escuela y el Cártel del Noreste, heredero directo de la brutalidad zeta. En Tamaulipas no existe un vacío de poder. Existe un vacío que se llena de sangre cada vez que alguien intenta ocuparlo. Uno de los episodios más brutales llegó en junio de 2021 en Reynosa. Era un sábado cualquiera. La gente estaba almorzando, trabajando, conduciendo.
A las 12:45, hombres armados en varias camionetas entraron a la ciudad. Su objetivo original era atacar a rivales, pero su mensaje fue más cruel. Dispararon contra civiles al azar, albañiles, taxistas, conductores, transeúntes. En la colonia Almaguer, un joven viajaba con su familia. Los sicarios le robaron la camioneta y los ejecutaron a todos en plena calle. Las primeras víctimas de una jornada que apenas comenzaba. En otras avenidas, los sicarios mataron a 3 albañiles, hirieron a 2 más, ejecutaron a un taxista que quedó recostado sobre su volante y asesinaron al conductor de una jeep sin siquiera frenar. Imagina caminar por tu propio barrio y ver que un comando armado está disparando contra todo lo que se mueve. Eso vivieron los vecinos de Reynosa. El recorrido continuó por otras colonias: Lampacitos, Unidad Obrera, Bienestar. En pocas horas hubo 15 civiles asesinados sin motivo alguno. Los responsables pertenecían a grupos como los Ciclones y los Escorpiones, células desprendidas del mismo cártel del Golfo, ahora en guerra interna con los metros. Según declaraciones posteriores, la orden había sido calentar la plaza, provocar caos y mandar un mensaje claro: Reynosa pertenece a ellos. Pero la violencia en Tamaulipas nunca es lineal. Cada facción tiene enemigos, traiciones internas, alianzas temporales. Entre los grupos más temidos está el Cártel del Noreste, formado tras la caída de los grandes líderes zetas. Sus enfrentamientos con el Cártel del Golfo han dejado escenas que parecen sacadas de un conflicto armado. Convoyes de camionetas blindadas artesanalmente, artilladas con ametralladoras y rifles antimaterial. Camiones que chocan entre sí mientras los disparos vuelan sobre los techos de las casas. Videos grabados por vecinos escondidos detrás de una ventana mientras afuera todo es fuego, chispas, acero y muerte. Los agentes de la ley tampoco están a salvo. En marzo de 2023, en Río Bravo, Christopher Rivera, un miembro de la Guardia Estatal, fue asesinado cuando él y sus compañeros detuvieron a 2 hombres en una camioneta robada. Antes de que pudieran actuar, un comando armado abrió fuego. Rivera fue alcanzado en la cabeza. Los refuerzos llegaron y comenzaron a perseguir a los sicarios. La balacera que siguió fue grabada por cientos de civiles. Disparos tan fuertes que hacían vibrar las ventanas. Personas tirándose al suelo en escuelas. Negocios con vidrios rotos por balas perdidas. La persecución duró más de media hora, pero los agresores escaparon. Rivera murió en el hospital minutos después. 2 meses después, en julio del mismo año, otros 2 agentes, Beatriz Murillo y Tomás Cabral, fueron embestidos por una camioneta negra a plena luz del día. Fueron ejecutados en mitad del Boulevard Morelos, mientras autos frenaban de golpe y los peatones corrían para protegerse. Aquella misma mañana, ya había reportes de disparos y explosiones en otros puntos de la ciudad. El gobierno ha respondido enviando militares. En 2023, llegaron más de 300 soldados a reforzar Río Bravo, incautando armas, vehículos blindados y arrestando a decenas de miembros de varios grupos. Pero los cárteles tienen algo que las fuerzas del Estado no: tiempo. Saben cuándo esconderse, cuándo atacar, cuándo provocar. Cada vez que parece que la calma regresa, una nueva guerra interna vuelve a encenderlo todo. Hoy, a casi 15 años del estallido de violencia moderna, Tamaulipas sigue siendo uno de los estados más peligrosos de México. Las treguas son temporales, las traiciones son constantes, y las víctimas, tanto civiles como agentes, continúan acumulándose en un territorio atrapado entre 2 países, 2 economías y demasiadas armas. La pregunta es inevitable: ¿algún día Tamaulipas volverá a conocer la paz? Déjame tu opinión abajo, y si este relato te impactó, suscríbete y dale like para seguir descubriendo historias que el mundo prefiere ocultar.